Muy buenos días, Honduras. Buenos días, televidentes del Foro, la entrevista de Canal 11. Gracias por estar con nosotros una mañana más, hoy 27 de diciembre del año 2023. Estamos ya a punto de despedir el presente año. Ya se está hablando sobre los resultados del actual gobierno del Congreso Nacional. Hoy también en horas de la tarde, a las 5 de la tarde, en Consejo de Ministros, los funcionarios tendrán que estar dando los resultados de su gestión. Se habla de cambios ya en el gabinete que se estarían dando este día, y por supuesto vamos a hablar sobre la situación política y las expectativas en materia económica en el país para el próximo año 2024. Saludamos de inmediato esta mañana a nuestros invitados en el Foro La Entrevista. En primera instancia, el expresidente del Colegio de Economistas de Honduras, el licenciado Julio Raudales, nos acompaña esta mañana. Buenos días, licenciado, ¿qué tal está? Muy buenos días, Fernando. Es un gusto estar en esta mañana dicembrina, celebrando ya los acontecimientos finales del año, aquí en Canal 11. ¿No? Sí. También esta mañana para hablar con nosotros el analista político, el abogado Héctor Pérez. Buenos días, abogado. Buenos días, licenciado. Gracias por la oportunidad en esta bonita mañana y bonito programa. Igual, estamos aquí para poder hablar un poco de la situación política en el país y qué es lo que se nos avecina para el 2024. Bueno, ¿qué expectativas tiene don Julio en cuanto a la economía, en cuanto a la situación de país? Hay quienes han criticado la gestión, por ejemplo, del Congreso Nacional en el presente año, que, bueno, han estado más de 100 días sin sesionar de la mitad del año por acá, y es una situación que ha preocupado también, porque está parado, por ejemplo, el presupuesto. Se va a tener que seguir ejecutando el presupuesto del 2023 o seguir con la misma partida, y así una situación que preocupa, pero que a la vez hay quienes dicen que hay expectativas para el 2024. Bueno, la economía del país afortunadamente no depende de la actividad del Congreso Nacional, sí, ¿verdad? En mayor instancia. Es penoso, sí, que las entidades estatales estén paralizadas y que el presupuesto que se les asigna, sobre todo el de sueldos y salarios, continúe vigente y ejecutándose, ¿no? Sí. Hay quienes dicen, yo no he tenido la oportunidad de comprobarlo, aunque estuve buscando en la página de la Secretaría de Finanzas, que el Congreso Nacional ejecutó más del 100% de su presupuesto asignado para el 2023, y es una lástima, ¿no? Pero como bien decía Fernando, el mayor problema es que hay algunos elementos que sí requieren de la aprobación del Pleno del Congreso y en su vacancia, pues, al menos de la Comisión Permanente, que en los últimos días no han estado reunidos. Estamos apenas a 3 días de que el presupuesto vigente culmine su fecha o expire su fecha de vigencia, y pues no hay debate. Yo he participado incluso, no como diputado, pero sí como técnico, sí, en discusiones sobre el presupuesto aún el 30 o el 31 de diciembre en años anteriores. Eso no va a pasar este año, lamentablemente. Y como siempre, como ya es una costumbre inveterada en lo que va de esta administración, pues las fechas que establece la Constitución de la República van a ser violentadas nuevamente. Hay que recordar que no se eligió a la Corte Suprema de Justicia, al menos en la fecha indicada, no se eligió al Fiscal General de la República en la fecha indicada, y así podemos seguir enumerando una serie de elementos en donde se viola la institucionalidad del país, y esto definitivamente tiene un impacto en la gobernanza que al final, en el mediano y largo plazo, afecta a la economía, ¿no? Sí, bueno, y bueno, hay que recordar que usted estuvo en esta junta proponente del Ministerio Público. Ha habido controversia con todo este tema del fiscal. Se habla que en el Congreso Nacional también se podría elegir de manera interina el próximo 10 de enero, si la oposición no se pone en línea. Van a elegir a los magistrados del Tribunal de Cuentas también de manera interina. Sí, el gran problema es que no se están respetando los procedimientos adecuados que establece la ley, y entonces las excepciones pasan a ser norma, ¿verdad? Porque está bien, la ley establece que si algún funcionario, funcionaria o algún procedimiento no se puede lograr en la fecha definida por la ley, pues existe un mecanismo para que esto, para que no quede un vacío.
Sin embargo, repito, esto debería ser excepcional y no la norma. Es lamentable que en el país prácticamente estamos viviendo en términos excepcionales. Sí. Podría decirse en un lenguaje que no es el adecuado que estamos viviendo en estado de excepción, ¿verdad? Porque prácticamente todo es excepcional, ¿verdad? Y es una pena. No debería ser así, no cuesta nada, creo, o el costo de transacción es muy bajo, lograr acuerdos, dialogar y hacer las cosas conforme lo establece la ley, pero pareciera que acá en el país eso es una quimera ya, ¿no? Sí, ¿la economía cómo está en Honduras, don Julio? Bueno, mira, a ver, no se puede decir que la economía anda mal si la comparamos con la estructura económica del país, si la comparamos con los cuatrienios anteriores, por ejemplo, o si la comparamos con la marcha que lleva la producción y la asignación de recursos a lo largo de este siglo, ¿no? El crecimiento económico está dentro de lo que establece la historia, dentro del margen que ha tenido el promedio de crecimiento actual, que es siempre impropio, que no es suficiente. 3% de crecimiento económico, considerando que la tasa de crecimiento poblacional está cerca del 2%, implica que el crecimiento per cápita en el país es de apenas un 1%, lo cual no favorece, no garantiza el bienestar futuro de los ciudadanos y las ciudadanas, y evidentemente pues los resultados están a la vista, ¿no? Más pobreza. Ayer tuvimos la noticia de una caravana enorme de migrantes que está marchando hacia los Estados Unidos, entre los cuales van muchas y muchos hondureños. La situación es compleja y las instituciones internas del país no están ayudando a que las cosas cambien, porque Honduras, para poder tener una evolución adecuada en términos del bienestar para la ciudadanía, requiere de un crecimiento mayor al 6% anual en un promedio de por lo menos 10 o 12 años. Y esto, repito, es una quimera. No se ha visto nunca en la historia de Honduras y, dadas las circunstancias actuales y las decisiones que se han estado tomando en los últimos meses, se ve difícil que pueda revertirse en el mediano plazo. Sí, abogado Héctor Pérez, ¿cómo calificar la situación política, económica y social en el país durante este 2023 y qué expectativas tiene usted para el 2024? Bueno, mis expectativas son negativas, pesimistas, porque realmente el comunicado que usted mencionaba, licenciado, que emitió el Congreso Nacional, en donde le da el plazo al 10 de enero, eso es una amenaza que está haciendo el oficialismo, en donde realmente le está diciendo que si no se alinean con la agenda política, entonces ellos van a seguir con la comisión permanente, y esto pondría en peligro también la próxima legislatura en enero de 2024. Mire, yo siempre he dicho algo, Fernando, es que el Congreso es el motor de un país. No es el Poder Ejecutivo ni el Judicial, es el Congreso, porque el Congreso es el encargado de aprobar, derogar leyes que motiven no solo la economía de un país, que cree escenarios aprobando leyes o derogando leyes que perjudiquen a la inversión extranjera, a proteger al empresario para que siga invirtiendo y siga generando empleo. Pero cuando hay incertidumbre en el Congreso Nacional, que es el motor de un Estado, de un país, estamos en la incertidumbre que estamos viviendo ahora. La economía realmente está contraída. No hay empleo. Al no haber empleo, no hay dinero circulando. La gente no tiene cómo comprar, cómo ir al comercio, etcétera, etcétera. Entonces realmente vemos que no hay mucho dinero circulante en el país. ¿Por qué? Porque no hay formas de obtener lo que es por medio de un empleo. Segundo, licenciado, esa amenaza que acaba de lanzar el partido de gobierno realmente es preocupante. Porque quiere decir que, solo imagínense, ¿se acuerda cuando la Comisión Permanente hizo la convocatoria para las postulaciones al Tribunal Superior de Cuentas? Sí. La oposición dice, ok, vamos a sentarnos y empecemos a negociar para poner nuestros postulantes. Ellos accedieron, pero ahora, ¿cuál es el punto de inflexión? Que ahora ellos se están aprovechando. Ahora le quieren meter que le ratifiquen la Junta Directiva antes de proceder al nombramiento de los magistrados. Entonces usted ve que ahí están jugando con la oposición. El partido de gobierno está jugando con la oposición, porque primero era que iban a nombrar los magistrados del Tribunal Superior y ellos accedieron, pero ahora de cuña
quieren que a la fuerza la oposición le ratifique la misma junta directiva, porque ya el cambio ya viene, que es el enero de 2024. Y ellos lo que quieren es asegurar la junta directiva actual para no estarse viendo con esta polémica o incertidumbre para el próximo año. Y eso realmente es preocupante porque yo creo que el partido de gobierno no ha sido serio, está jugando a enchute con la oposición. Y la verdad también hay que decirlo, la oposición está bastante debilitada y de eso se está aprovechando el Partido Libre. Sí, a eso iba. ¿Por qué dice usted que la oposición está debilitada en el país en la actualidad? Fíjese, licenciado, usted, mire, en la oposición, PCH, Liberal y Nacional, ahí el fuerte, la columna vertebral es el Partido Nacional, porque aportaba 43 diputados. Ok, entonces ellos son la mayoría, ellos son los que sostenían la oposición. El hecho del licenciado que cuando ya vienen y le emiten una orden de captura a David Chávez, ya el discurso de ellos cambia automáticamente. Ya antes de emitir la orden de captura a David Chávez, ya que estaban firmes y que no iban a aprobarle nada Libre. Pero desde que le emiten la orden de captura a David Chávez, ya ahora están hablando de conciliar, de que sentémonos, que un diálogo. Ya se ve más flexible el Partido Nacional, porque sabe que le están perjudicando al presidente de su partido. Entonces realmente, por eso es que el Partido Nacional accedió a la convocatoria de la Comisión Permanente para poder las postulaciones para el Tribunal Superior de Cuentas. O sea, el discurso cambió y por eso ahorita el Partido Nacional está debilitado. Porque con esa orden de incluso, y mire, yo aquí también voy a aprovechar, licenciado, porque este programa es muy influyente. Y yo le voy a decir, mire, así muy tajantemente, si el Partido Nacional no entrega a David Chávez a que se someta al proceso judicial, el Partido Libre lo va a estar usando como una moneda de cambio. Lo va a estar prácticamente presionando con esa orden de captura a modo de que el Partido Nacional acceda a la agenda política del Partido Libre. Por eso está debilitado porque... Y voy a repetir, del momento que le emitió la orden de captura a David Chávez, el discurso del Partido Nacional cambió. Y con eso lo van a tener ahí sometido, porque yo le voy a decir una cosa, licenciado, a David Chávez no lo andan buscando, no le han montado una inteligencia, 24/7, no lo están buscando. Incluso la vez pasada, ¿sabe que estuve en un programa también con un diputado del Partido Libre? ¿Y sabe qué dije? ¿Sabe qué dijo en público? Ahí en el medio, pues. Dice, no, David Chávez no lo andan buscando, solo están esperando que el Partido Nacional afloje en el Congreso. Es lo que están esperando. Eso es todo. Aquí no hay que buscarle otra pata más al gato. Lo están usando como una moneda de cambio y así lo van a tener sometido hasta que David Chávez realmente no se entregue y se someta al proceso, pues. Y recuerde también, una orden de captura no es que la persona está condenada. Él tiene también el derecho al debido proceso. O sea, me imagino que tiene su evidencia, sus pruebas y sus abogados que lo van a apoyar. Pero mientras David Chávez ande huyendo, al Partido Nacional lo van a tener doblegado. Sí, ¿cree usted que así se juegan las cosas, don Julio, en el Congreso Nacional en cuanto a estos temas que son delicados en el país? Mire, yo no soy experto en estos temas, sí. No hablo mucho de política porque prefiero concentrarme en los temas que me atañen como economista. Sí. Sin embargo, hay que recordar, Fernando, que lo que dice Héctor no es la primera vez que sucede en la experiencia incluso latinoamericana, ¿no? Hay que recordar cuántos expresidentes y cuántos exfuncionarios a nivel latinoamericano han tenido que irse porque los están persiguiendo, porque el partido que entra después, que es un partido contrario, los empieza a perseguir para poder negociar. Eso es cierto. A mí el caso que se me viene a la mente ahorita es cuando Fujimori entró en 1990, que empezó a perseguir al expresidente Alan García. Y Alan García se subió al techo de su casa porque llegó la policía a buscarlo, y cruzando de techo en techo, de casa en casa, logró colarse en la casa de un amigo. Ahí se quedó escondido hasta que logró que la embajada de Colombia lo viniera a rescatar, y estuvo varios meses en la sede de esa embajada hasta que logró un salvoconducto para irse a Colombia, donde el presidente César Gaviria, que era muy amigo de él, lo tuvo guardado, y luego él se fue para Francia. Es decir, pero ¿cuál es el punto de esto, el licenciado Arteaga? Es que, como bien dice el abogado Pérez,
estas son monedas de cambio, son elementos y recursos, triquiñuelas que utilizan, por lo menos han utilizado otros gobiernos para poder negociar cuando se les cierran los espacios políticos al país, y eso evidentemente es algo que ha estado sucediendo acá en Honduras, ¿verdad? Lamentablemente para el sector oficialista, no necesariamente para el resto del pueblo hondureño, pero sí para el sector oficialista aquí en el país, el partido de gobierno no logró una bancada mayoritaria, y la alianza que había forjado, ni siquiera la alianza que había forjado con el Partido Salvador de Honduras, la alcanzó. Apenas lograron 60 votos de 65 que se requieren para tener mayoría simple, y esto sumado al hecho de que la alianza se rompió, ¿no? Porque prácticamente el Partido Libre entendió que era inservible la alianza para ellos, ¿verdad? Al no tener mayoría simple en el Congreso, siquiera. Entonces ha generado un problema de ingobernabilidad que al mismo tiempo, Fernando, como bien decías tú al comienzo, puede tener implicaciones serias en la parte económica en el mediano plazo, ¿verdad? Es decir, esta parálisis que se ha generado, y no es que el gobierno pueda mejorar la economía en el país, ¿verdad? Yo creo que está claro que el crecimiento económico que se ha tenido en Honduras, ese 3.1 que mencioné, ese 3.5 que mencioné hace unos minutos, no se debe a alguna acción, desde mi perspectiva, a alguna acción específica que haya tenido la administración pública. Al contrario, yo diría que se han tomado algunas medidas erróneas, sobre todo en términos de expectativas, de generación de expectativas, ¿verdad? El mal manejo que se ha hecho de la política monetaria en el país, ¿verdad? De las tasas de interés, el mal manejo que se ha hecho también del tema cambiario acá en el país, está teniendo más bien está generando algunos problemas de corto plazo en la economía, pero sobre todo la mala gobernanza está generando expectativas negativas que en el mediano plazo pueden tener implicancias muy severas para la población hondureña, ¿verdad? No ahora necesariamente, pero sí en el mediano y largo plazo. Entonces, creo que es importante que se revierta esta situación de ingobernabilidad. Eso creo que es entendible a comienzos de una administración, pero ya estamos en la cintura de este cuatrienio, ¿no? Ya prácticamente hemos llegado a la mitad, y si no se hacen los movimientos inteligentes y adecuados para generar incentivos que permitan que las expectativas para los inversionistas cambien, va a ser muy difícil que se revierta esto, y es muy probable, entonces, si no hay cambios, que lleguemos al final de esta administración en la parálisis en la que se ha venido viviendo en los últimos 730 días, ¿no? Sí, abogado doctor Pérez. Sí, cuando yo decía que el Congreso es el motor de un país en donde realmente el Congreso es el que marca la pauta con aprobación de leyes o derogando leyes que perjudiquen a la inversión extranjera o a la inversión interna o doméstica. Sí. Por ejemplo, hay una ley de empleo por hora que está engavetada y archivada y que el partido de gobierno no ha querido someterla a discusión ni a votación. Esa ley de empleo por hora es para aquel estudiante que necesita agenciarse su dinerito, trabajar en épocas festivas, épocas etcétera, etcétera, que también al empresario le da la facilidad, pues, porque hay ventas que son altas en diciembre, etcétera. Es correcto. No, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, y fíjate que es una pena porque, a ver, no se trata en estos casos de poner cortapisas. Yo creo que es importante lo que tú dices, si hay algo que el gobierno puede hacer es regular adecuadamente. Correcto. O sea, si hay una ley de empleo por hora y algunos empresarios la malutilizan para violentar derechos laborales que están establecidos en la ley, lo que concierne, y ayer tuve una discusión yo por la radio con la directora de empleo de la Secretaría del Trabajo, y yo le decía, miren, ustedes los del Ministerio del Trabajo a lo que se deben de dedicar es asegurarse que se cumplan las garantías, ¿verdad? En vez de estar pensando en otras cosas. Entonces, a ver, Héctor, y tú lo sabes, y Fernando también, ¿cuántas empresas, por ejemplo, de vigilancia
Sí. o de aseo, de esas que subrogan y que contratan a algunas otras empresas o el mismo gobierno, ¿verdad? No pagan ni el seguro social a los empleados. pagan. Bueno, ni el No le salario. pagan ni el salario mínimo. Mira, te voy a contar una experiencia que yo tuve siendo funcionario público. Yo era ministro y no me había percatado, o sea, acababa de tomar posesión de mi cargo y no me había percatado, no había revisado estos elementos en las empresas que ya estaban contratadas cuando yo asumí para que hicieran el aseo. Pues la secretaría donde yo trabajaba quedaba enfrente del Boulevard de las Fuerzas Armadas, CEPLAN, ¿verdad? Ahí por donde ahora está el Banco Central de Honduras, al lado, ahí por Chiminica. Bueno, lo que te quiero contar es que las muchachas que trabajaban ahí, que como te digo, cuando yo asumí ya había un contrato con una empresa subrogada, tenían la costumbre de no irse por la entrada principal de la Secretaría que va a dar a la Corte Suprema, sino que salían directo, había un portoncito ahí, salían directo al Boulevard de las Fuerzas Armadas para agarrar su bus, me imagino. Pues a una pobre muchacha que se cruzó el Boulevard, un carro la atropelló. Y para mi sorpresa, de urgencia, nosotros la mandamos al Seguro Social. Y no estaba registrado. Y no estaba en el Seguro Social, siendo empleada de la Secretaría, porque en estos casos el contratante de los servicios subrogados actúa como patrón solidario. Sí. Entonces tiene que asegurarse. Por eso hace poco yo firmé un contrato con una empresa de vigilancia de la universidad donde yo trabajo ahora, y la primera exigencia que yo les hice a los de la empresa es que tienen que presentarme el respaldo de que pagan el seguro social y que pagan salario mínimo, porque yo no quiero que después me vengan a demandar a mí. Correcto. Porque como te digo, uno actúa como patrón solidario. Correcto. Pero ¿qué sucede? Una gran cantidad de empresas de este tipo no pagan salario mínimo, ¿no? Les hacen trabajar inhumanamente, ¿verdad? Los contratan, tienen turnos de todo un día, ¿verdad? Los vigilantes, por ejemplo, ¿cómo una persona va a estar vigilando 24 horas? ¿verdad? Entonces, son cosas. Entonces, la Secretaría de Trabajo, en vez de estar pensando en otras cosas, debería de asegurarse de garantizar estos elementos. La misma encuesta permanente de hogares que produce el gobierno, que produce el INE, dice que hay un 33% de incumplimiento en el salario mínimo de los asalariados. Ya sabemos que la mayoría de las personas que están trabajando en el país, la gran mayoría, no son asalariadas, son cuentapropistas. Esas personas no tienen ni seguro social, ni se le garantiza el salario mínimo, ni nada. Pero de esa minoría, oye bien, de esa minoría que está trabajando por un salario, que tiene un patrono, que está registrado en una empresa, hay un 33% a quien no le pagan el salario mínimo. ¿Y la Secretaría del Trabajo qué hace? Entonces, yo creo que es importante que cada quien asuma su rol de manera adecuada, y lo que estás diciendo es totalmente correcto. El gran problema que se dio con este tema de la ley de empleo por hora es que esta ley fue diseñada para darle una oportunidad a aquellas personas que quieren trabajar solo un ratito. Correcto. Hay muchas personas, muchos estudiantes, como bien decía, que si les ofrecen un trabajo de 4 horas, ellos dedican una jornada a ir a la universidad, por ejemplo, a ir al colegio, y después se van a trabajar 4 horas, un rato, por un salario que no necesariamente es un salario estipulado en la ley, porque obviamente no vas a ir a ganar salario mínimo si solo trabajas 3 horas. Un salario es parcializado. Pues. Exactamente. Entonces, acá el punto es no quitemos oportunidades, no cerremos espacios que se abren. Pero la actual administración y el actual Congreso Nacional, lamentablemente, eliminaron esta ley sin generar una alternativa. Correcto. Y ese para mí es el problema. Eso es, y voy a poner, y con esto cierro, Héctor, para dejarte hablar, voy a poner un último ejemplo. Eso es como que vos tengas un perro bravo, un Doberman, ¿no? Y que el perro ande con un hueso, ¿eh? Y vos decís, ese perro le va a hacer daño, ese hueso, ¿verdad? Se lo voy a quitar. Sí. Si vos intentás quitarle el hueso a ese perro, vas a sufrir las consecuencias. Entonces es más fácil, por ejemplo, agarrar una chuleta o un bistec y dárselo al perro. Seguro que el perro por sí solo deje el hueso y va a agarrar el bistec. Pero eso es lo que hay que hacer en política, generar un incentivo adecuado para que la gente por sí sola deje
alguna práctica que no es la correcta, y eso no, lamentablemente no es lo que se ha estado haciendo. Sí, don Julio, bueno, es que está pendientes en el Congreso Nacional temas económicos importantes, el presupuesto, lo que decía el abogado Héctor Pérez también de esta ley de empleo por hora, está también el tema tributario que ha estado parado, que se tenían bastantes expectativas desde el gobierno, sin embargo la oposición pudo frenar esta situación. Están las amnistías, la amnistía vehicular, la amnistía migratoria. Y la ley de presupuesto para el 2024 que va a entrar sin presupuesto. Sí. Va a entrar sin presupuesto. Con el mismo presupuesto. No, con el nuevo. La medida excepcional que te digo. El problema sí. es ese, que estamos viviendo con medidas excepcionales. Correcto. La excepción se está volviendo la regla y esa es una pena. Y es preocupante porque hay incertidumbre. Yo comparto con usted, licenciado, donde dice que es verdad que hay muchos empresarios que han manipulado y se han aprovechado. Pero tampoco el mecanismo, la solución era derogarla. Es correcto. Para eso existe la modificación. Y usted bien sabe que siempre se aprueban leyes en el Congreso y en práctica tienen otro giro, por eso está la modificación. Pero realmente no la derogación así a rajatabla, que eso es lo que perjudica y eso no motiva la economía. Así como también, ella lo había mencionado, que hay muchos proyectos que están parados, incluso realmente, y eso es preocupante porque genera incertidumbre y no, para el mismo hondureño de nosotros que estamos viviendo, nos genera tranquilidad, pasamos estresados y eso genera preocupación, porque no sabemos si el día de mañana el país va a amanecer cerrado, en fin, pues con toque de queda, etcétera. Entonces realmente, licenciado, ahorita estamos viviendo que la clase política, la que está gobernando, no tiene la capacidad para poder conducir este país a un mejor país. Sí. Nunca tuvo un plan de gobierno, un plan de país, y ya ahorita, escaso 2 años, ya no lo va a tener, ya no va a haber tiempo. Bueno, y solo un comentario, porque aquí me escribe un amigo periodista, me dice que está excelente el tema, lo malo que no hay un balance. Y bueno, aquí estábamos hablando antes de iniciar el programa, que ya nos había confirmado también el abogado Fausto Cálix, director de aduanas, que iba a venir, pero se le presentó un inconveniente. Así que no vaya a pensar la gente, ¿va? Que es que solo estamos... No, yo no creo. No, además, todos sabemos la política de comunicación que tiene Canal 11, que es muy responsable. Sí. Bueno, ahora, usted quería ir con este tema también, en esta junta proponente en el tema del Ministerio Público. ¿Cómo ha visto usted el actuar de los fiscales interinos? Bueno, Fernando, es que el problema acá es que la ley la Junta Proponente cumplió con lo que establecía en la ley. 30 días antes de la vacancia del fiscal general y el fiscal general adjunto se presentó una lista y lamentablemente el Congreso, que tuvo 30 días para deliberar sobre este tema de forma responsable, no lo hizo. Se fueron de vacaciones, se dedicaron a hacer otras tareas. Y este elemento, esta falta de comunicación que hubo, esta falta de decisión política, pero sobre todo, Fernando y Héctor, el hecho de que se repitió la lamentable costumbre de que los cargos se negocian para generar impunidad o para garantizar impunidad a los grupos que existen en el país, sobre todo a los grupos políticos en este caso, no permitió que hubiese un acuerdo. Entonces, había habido un acuerdo en el caso de la Corte Suprema de Justicia, que me parece lamentable también, ¿verdad? Que el tema se haya resuelto por un arreglo entre partidos políticos para garantizar nichos de poder, ¿verdad? Y fue tan descarado como lo ha sido siempre en la historia, porque no es la primera vez que sucede, ha sucedido siempre. Da pena, pero yo ayer estaba hablando con una colega del abogado Pérez y le decía, oíme, hay unos personajes que han salido en esa Corte Suprema de Justicia que uno se pregunta de dónde salieron, ¿no? De dónde salió ese fulano, ¿no? En vez de tener ahí en la Corte a jueces de prestigio, a togados o a abogados, miembros del foro prestigiosos que prestigian al foro, salen unos esperpentos ahí que uno dice, un señor borrachín, ¿verdad? Que estuvo ahí en la Corte Suprema de Justicia un tiempo, y uno dice pues, que se le miraba en la cara, ¿verdad? Que parecía que venía entonces, a ver, no es nuevo esto, y es lamentable que de manera descarada los políticos
simplemente hayan dicho, en el caso de la Corte, después del trabajo que hizo la Junta Nominadora, hayan dicho, mira, la repartición va a ser así, 6 de un partido, ¿verdad? 5 de otro, ¿verdad? Y 4 de otro. Sí. Y así se repartió, ¿verdad? Entonces, para garantizar entonces, repito, que estos políticos tuviesen segura su impunidad. Y lamentablemente se quería repetir el mismo ejercicio en el caso de la Fiscalía, desde mi perspectiva, ¿verdad? No se dio la negociación. Le parece que las personas que estaban ahí en esa lista, pues no todas llenaban los requisitos que se necesitaban para tener un acuerdo interpartidario. ¿Y que solo habían 2? Sí, y entonces pues se alargó el proceso, se cerró, prácticamente se clausuró el Congreso Nacional y se paralizaron las actividades con un perjuicio, y yo estoy de acuerdo con esto. Yo no es que haya disentido de lo que tú dijiste, Héctor. Lo que yo siempre sostengo es que ningún gobierno genera crecimiento económico, y esto hay que tenerlo claro. Lo mejor que puede hacer un gobierno es apartarse y no estorbar para que sean los crear las condiciones políticamente, pero nunca por la acción explícita de un gobierno o de un Congreso Nacional se va a generar crecimiento o dinamismo económico. Pero bueno, volviendo otra vez al punto de la Fiscalía, no se logró este acuerdo lamentable por el que siempre hemos vivido, y las cosas siguen y suman, ¿verdad? Así como hemos vivido, y eso pues garantiza que vamos a seguir en pobreza en el país, ¿verdad? Sí, abogado, usted ha visto, porque yo he escuchado a personas hasta de la oposición manifestar que no habían visto en años un ministerio público realizando tantas acciones en tan poco tiempo. Yo lo he visto de esta forma, yo he visto que ha actuado de una buena manera los fiscales interinos, sin mencionar qué es lo que ha pasado anteriormente. Ok, mire, es que aquí hay 2 puntos de vista. Un interinato quiere decir que solo se encarga de la administración de la institución por mientras llega el fiscal permanente. El hecho de que ahorita los fiscales se están tomando atribuciones que no correspondían como un interinato. Están tomando decisiones a nivel interno que solo le corresponde a un fiscal permanente, no a un interinato, porque el interino es por mientras llega el permanente. Simplemente es la administración, que el Ministerio Público, la institución siga trabajando y no se pare o no se cierre, por un lado. Segundo lado, ok, ¿me van a hablar a mí de que están impartiendo justicia? Me parece que no. Me parece que es una justicia selectiva. Por ejemplo, yo soy abogado independiente. Yo tengo un caso ahí de un delito contra un menor. Ahí está archivado. Eso no es justicia. O sea, ¿por qué están persiguiendo a un político y no realmente estamos impartiendo justicia a nivel de pueblo a pueblo? Sí. Se fija que es una impartición de justicia. Y segundo, es una justicia selectiva, en donde estamos hablando que están usando es una moneda de cambio en el Congreso para que allá la oposición o el Partido Nacional se doblegue, afloje, para que este lado ya no sigan presionando. Pero obviamente estamos de acuerdo que el político, que es el funcionario o exfuncionario, que tenga un requerimiento o acusación, tiene que enfrentarlo, pues, eso estamos claros. Pero para mí es una justicia selectiva y no se le está dando justicia al pueblo, porque hay tantos casos. Yo le puse un caso de un cliente en donde hay muchos casos que están archivados. ¿Por qué? Porque no les interesa. No les interesa. Incluso hay muchas personas que han puesto denuncia que están amenazadas a muerte, pero no investigan, las archivan. Ajá, pero imagine con qué prontitud han actuado con estos exfuncionarios del gobierno. Entonces realmente, licenciado, es una justicia selectiva, ¿verdad? Y cuando hay justicia selectiva, eso genera impunidad, porque el pueblo que merece protección, investigación y que se le resuelva, no se le resuelve. Ahora, ¿usted cree que en enero se van a elegir en propiedad los fiscales o cree que va a seguir el interinato? Hay quienes dicen que ahorita en enero ya en la instalación de la tercera legislatura se puede elevar a rango constitucional el tema del director de fiscales, y ahí podrían cuadrar las negociaciones para poder elegir en propiedad a los fiscales. Bueno, eso que usted dice que se va a elevar al rango constitucional el director de fiscales, eso el Partido Nacional lo ha venido pidiendo desde un inicio, sí. Y el Partido Libre no ha querido. Mire, yo cuando ya la oposición, Partido Liberal y Nacional, accedieron a postular a lo que es los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas, yo dije, hay una esperanza de que eso se arregle. Pero ahorita que quieren imponer
que el Partido Libre quiere imponer a que le ratifiquen la actual Junta Directiva, para mí es un punto de inflexión y ahí las cosas se han complicado. ¿En qué incide la Junta Directiva, por ejemplo, en el Congreso Nacional? Okay, por ley cada 2 años tiene que ser ratificada o cambiada. El hecho es que recuerde que la Junta Directiva es la que acuerpa todas las decisiones del presidente. Solo imagínese que tenga la Junta Directiva el secretario de un partido nacional. Sí. Viene la crisis política, viene la agenda legislativa del partido de gobierno, que la entorpecería. Entonces ahorita la prioridad del Partido Libre es asegurar la misma Junta Directiva porque es la misma alineada a sus intereses. Bueno, pero solo es en el caso del presidente, el secretario. Pero el fiscal, el tesorero, no, son cargos importantes, no crea. Porque ahorita Luis Redondo tiene una Junta Directiva alineada, es que cometió tantos abusos de poder, pues eso está claro. Entonces realmente por eso es vital para el Partido Nacional mantener la actual Junta Directiva y no entrar en esa crisis hasta en enero de 2024. Sí, bueno, porque hay quienes creen también que lo que se quiere por parte de la oposición es poner a cachurecos arriba, también a algunos liberales que son de la línea opositora del PSH, porque ya con este bloque que se ha formado ahí, cuentan con los votos para poder elegir una junta directiva. Es correcto, por eso tiene miedo el Partido Libre de someterse a este enero, por eso la quieren asegurar allá, ya. Pero entonces, como le digo, ahorita es el punto de inflexión. Ahora ya no es los nombramientos de los magistrados, ni las otras instituciones, unidad política, limpia, etc. Ahora es que Partido Libre quiere garantizar la misma junta directiva para no estar en zozobra el día de enero de 2024. Otra cosa, y disculpe, licenciado Fernando, yo comparto con el licenciado Raudales, en donde realmente yo creo, mire, en el país va a haber verdadera honestidad y transparencia cuando le quitemos al Congreso las facultades para estar nombrando magistrados, para estar nombrando fiscales, etcétera, etcétera. Pero ese es un sueño que no creo que se va a lograr muy pronto, porque realmente si queremos que estos cargos sean despolitizados, quitémosle al Congreso esas funciones. Pero realmente tiene que haber un presidente íntegro, con honestidad y con el compromiso de que realmente en el país se respete el Estado de Derecho. Bueno, ahora, hoy hay un montón de ministros que andan temblando y que andan nerviosos porque algunos les va a jalar las orejas a la presidenta de la República hoy, algunos los va a ratificar en sus cargos, pero otros los van a mover o los van a despachar sencillamente. Don Julio, ¿cómo evaluar a los funcionarios de gobierno? ¿Cree usted que puedan haber cambios este día a las 5 de la tarde en Consejo de Ministros? Mire, es que yo no sé, y lo que yo crea realmente no importa, ¿no? Yo lo que pienso es que un presidente, o presidenta en este caso, debe de concentrar sus esfuerzos, una vez ganadas las elecciones, en elegir al mejor equipo posible para cada cargo, ¿verdad? Es una tarea difícil, yo no estoy diciendo que esto sea fácil, se dice fácil. Elegir a las mejores mujeres y mejores hombres para que guíen los equipos de trabajo que le permitan cumplir con un objetivo. Pero el abogado Pérez hablaba hace poco y tiene razón, ¿verdad? Se habla de un plan de gobierno creo que se llama de la refundación, plan milenio, algo así. ¿No? Pero eso no es un plan, ¿verdad? Y creo que todos debemos estar claros y decirlo siempre, ¿verdad? Recordárselo siempre al gobierno, ¿verdad? La Constitución es taxativa y ordena, ¿verdad?, que antes de los 100 días, o que el gobierno, no dice 100 días específicamente, pero sí dice que cada gobierno, cada administración que entre debe presentar un plan cuatrianual, un plan. Pero un plan, en el sentido estricto de la palabra, digamos en un sentido técnico de la palabra, debe tener no solamente objetivos y no solamente metas que cumplir. Eso está bien. No puede haber un plan si no hay objetivos y si no hay metas. Pero también, y esto es crucial, debe de tener medidas claras de política y debe de tener también criterios que le permitan medir los resultados, es decir, indicadores que se van a mover. O sea, tú dices en tu plan, voy a reducir en 20%
la ocurrencia de enfermedades respiratorias, por ejemplo, o la desnutrición crónica en el país. Voy a reducir en 10 puntos la desnutrición crónica, que en este país en niños en menores de 5 años está en 25%. La voy a reducir y voy a dejarla en 15, en 4 años. Tenés que poner cuáles son las medidas que vas a tomar específicamente para hacerlo. Tenés que decir en qué puntos vas a trabajar territorialmente o en las alcaldías o con las municipalidades para lograr esa meta. Cuánto dinero le vas a poner, ¿verdad? Y luego tener un criterio para que puedas medir si lograste tu meta o no. Eso no ha sucedido. Yo he visto el Plan Milenio, lo leí, lo estudié, el plan de la refundación, y es una propuesta de campaña. De ahí en adelante, a partir de esa propuesta no se generaron ni metas, ni medidas de política, ni hay indicadores, por lo menos no los hemos visto, que deberían ser públicos, ¿no? No existen, y eso la ley lo ordena, la Constitución de la República lo ordena, la Ley de Administración Pública lo ordena, la Ley Orgánica de Presupuesto, ¿verdad? Y no se cumple, simplemente no se ha cumplido. Entonces, ¿con qué criterio, Fernando, vas a sacar un ministro si no tenés un sistema de evaluación, un criterio para evaluarlo? Correcto. Probablemente el sistema está, sí, pero si no sabes contra qué lo vas a evaluar, correcto, entonces no te sirve de nada. Entonces ahí es donde creo que tenemos un problema. Y yo me pregunto, primero, habría que tratar de definir si la presidenta eligió a los mejores hombres y mejores mujeres para los cargos, ¿verdad? Y entonces ahí que tendríamos que evaluar a la presidenta, ¿verdad? Porque no solo se trata de poner a cualquiera ahí, y yo he estado en muchas, yo trabajé 25 años en el gobierno, y he visto cómo los cargos públicos son utilizados para pagar favores políticos. Eso lo he visto, y ha quedado muy claro, ¿verdad? Y no necesariamente se pone ahí a las personas más adecuadas para hacerlo. Te puedo dar muchos ejemplos que no viene al caso darlos en este momento, pero la historia, ¿verdad? Para no hablar de esta administración, pero creo que vale la pena preguntarse si la presidenta realmente tuvo buen juicio al elegir a las personas que están ahí en esos cargos. Ese es un primer criterio, ¿verdad? Segundo, como te digo, esos ministros, pongamos, un caso de alguien que ha sido muy cuestionado en esta administración, para mí injustamente, el doctor José Manuel Mateo. Este señor ha aguantado palos de afuera y de adentro de la administración desde que se sentó en esa silla, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿contra qué se le va a evaluar? ¿No? ¿Cuáles son los resultados medibles de su gestión si no hay un plan de gobierno, ¿no? Para que se le pueda evaluar, si no hay un plan sectorial, ¿no? En este caso? Entonces, me parece a mí que es muy caprichoso decir este va a salir o este no, yo creo que este sí, yo creo que este no, porque no hay un criterio adecuado, ni siquiera, y perdón, con mucho respeto lo digo, porque yo trabajé con doña Xiomara Castro y le tengo mucho respeto a ella como persona, pero la pregunta es, presidenta, ¿qué criterio realmente técnico y político tiene usted para evaluar si un funcionario le está dando resultados o no? Y la pregunta también es, ¿por qué necesariamente a 2 años de gobierno es obligatorio hacer cambios? No entiendo yo eso. ¿Pero cree usted, don Julio, que hay algunos funcionarios que los deben de quitar porque le han hecho daño al gobierno? No, si es que no, francamente no tengo ningún criterio para decirlo. Me parece que hay alguna gente ahí que no debió haber estado nunca, pero sí, eso me parece a mí. A la presidenta, por supuesto que no, porque ella los puso, ¿verdad? Entonces, yo no soy quien para decir, ¿verdad? La presidenta sabrá conforme a su criterio, pero lamentablemente el problema es que no tenemos un norte, y como decían los antiguos orientales, los antiguos chinos, no hay buen viento para un barco que no tiene dirección. Si no sabemos hacia dónde vamos, sí, es muy difícil decir qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. ¿Qué áreas ha visto fuertes, sin decir, bueno, no vamos a mencionar funcionarios, pero áreas en el país que usted ha visto fuertes, por ejemplo, que ha visto débiles? Yo lo único que puedo decir es que
probablemente muchos que fuimos a votar el día 28 de noviembre del año 2021 por doña Xiomara Castro, y yo me sumo entre ellos porque yo confieso que voté por doña Xiomara Castro, probablemente mucha gente tenía expectativas de que iba a haber un cambio, un giro de timón importante. Y lamentablemente creo que hay mucha decepción porque ese giro de timón no se vio. Sí. Se ve, lo que se ve es más de lo mismo, ¿verdad? No hay un sector en el que yo pueda decir hemos avanzado notablemente en términos de procedimientos, en términos de forma de hacer las cosas. No estoy hablando de resultados porque tampoco podemos decir que en 730 días, en 2 años, el país va a ser otro, ¿verdad? No, pero sí en manera de hacer las cosas, en forma de administrar, en forma de gestionar, no se ha visto claramente un cambio y eso a mi juicio es lamentable, ¿no? Sí, bueno, abogado Héctor Pérez, ¿cree que deben de haber cambios en qué áreas o si quiere decirnos hasta nombres que se deben de quitar hoy? Mire, en primer lugar, yo no voté por Xiomara, yo me mantuve como un buen liberal dentro de la línea partidaria del Partido Liberal. Yo no traicioné a mi partido, yo no soy liberal de estómago, soy de liberal de convicción. Y en ese momento yo valoré que el candidato del Partido Liberal era mucho mejor perfil y el más indicado para gobernar. Por eso yo, solo este pequeño... Antes de entrar a su pregunta, licenciado, solo me acuerdo cuando en las cámaras hacían foros presidenciales y solo el candidato del Partido Liberal era el único que se presentaba. Entonces yo ya después, ahora estoy viendo por qué. Porque realmente el único que tenía la capacidad y tenía un plan de país era el candidato del Partido Liberal y no lastimosamente Xiomara, ¿no? Sí. Ok, el hecho es que el Partido Libre fue muy inteligente y manipuló la desesperación de la gente, ¿no? Pero bueno, la cuestión, licenciado, es lo siguiente. Mire, yo soy abogado independiente. Cada vez que yo hablo con un cliente, ya sea presencial o por teléfono, y siempre yo hablo con él y le digo, ¿y cómo es la situación? ¿Bajido el seguro? Y ellos lo que me dicen a mí, yo no me dejo guiar por los medios ni por las encuestas pagadas, porque cada quien hace su encuesta y las paga y las orienta como ellos quieren. Yo hablo con el pueblo. Cuando voy en el taxi, hablo con el taxista. Cuando hablo con mi cliente del mercado, hablo con él, etcétera, etcétera. Entonces, a mí... esa es mi verdadera encuesta. Y ahorita, por ejemplo, en el hospital no hay, usted sabe que el problema ha sido histórico, bueno, no histórico, con esta administración, el medicamento, que no hay medicamento. ¿Por qué ha sido ese problema? Porque lastimosamente este gobierno, como fue muy populista, entrando empezó a derogar los fideicomisos. El problema principal del sistema sanitario es que derogó o eliminó un fideicomiso y ahora no ha tenido la claridad para poder adquirir nuevos medicamentos. O sea, entonces realmente hay una deficiencia. O sea, ahí el responsable es el ministro, o el secretario. Sí. O sea, cuando una institución no funciona, el primero que tienen que cortar es el secretario o el ministro. Es el responsable. Sí. No, y yo le voy a decir una cosa, mire, hoy en día no tenemos ministros. Tenemos activistas que están en cargo de ministro. Porque aquí hay ministros y el 70% de los ministerios, de los ministros, en vez de estar trabajando en su institución para mejorarle, darle mejor servicio al usuario, están defendiendo 24/7 a la presidenta. Es lo que están haciendo. Son activistas y no son ministros. Entonces, como decía el licenciado Raudal, ocupamos gente preparada que llegue a esos cargos. Gente que realmente vaya concentrada en su institución. Por ejemplo, el Mundo Orellana era el ministro de Transparencia o secretario de Transparencia. ¿Por qué terminó renunciando? Porque se echó encima a todos esos ministerios, porque él estaba denunciando que había actos de corrupción en este gobierno, pues. ¿Y qué? Presionaron a la presidenta Xiomara y el abogado Mundo dijo, mejor me voy antes de crear un mal lío aquí. Entonces realmente todo el mundo estaba quejando con la presidenta Xiomara. Entonces realmente usted ve que aquí lo que hay activistas en cargo de ministros y realmente no están velando porque la institución funcione como tiene que ser. Sí, pero ¿cree usted que van a haber algunos cambios hoy? Bueno, el de Matthew, el caso del doctor Matthew, ya días se viene mencionando, sí. Y aparentemente hoy sí ya ha tomado en serio. Y es que es de los primeritos. Sí, el primerito, pero los demás no creo, licenciado. Se está mencionando que algunos van a renunciar porque se van a tirar a la palestra política, pero eso es otra cosa, eso no es por incompetencia. Pero el único que le digo que ha mencionado es el doctor Matthew, que yo puedo decir que prácticamente es el que se va. ¿Pero cree usted que desde ahorita van a renunciar para entrar en política?
Bueno, eso dijo Porque la convocatoria presidenta. es hasta septiembre, ¿no? La Sí. presidenta dijo que en enero deberían de Sí. concentrarse en política y Es que dejar siguiendo el lineamiento de la presidenta, sea que la convocatoria sea hasta en septiembre, pero ellos tienen que renunciar desde ya porque es un lineamiento de la presidenta. Por ejemplo, el muchacho este de FIS, Octavio, aparentemente él va a renunciar porque se va a retirar a la palestra política y va a renunciar desde ya. Sí. Entonces también hay que ver, ¿verdad? Pero una cosa es que ellos renuncien porque se van a tirar a la palestra política y otra cosa por una reestructuración por incompetencia que han tenido. ¿Cree usted que renuncien por el tema político, don Julio? Yo tengo mis dudas, porque es lo que se ha visto siempre, que la gente del Ejecutivo no renuncia sino hasta que la ley se lo exige, ¿no? Porque siempre quieren aprovecharse de Sí, el máximo, pues. claro, el máximo de la tiempo, influencia que se puede correcto. tener desde el Ejecutivo, ¿verdad? Correcto. Mire, y como digo, no estoy diciendo con esto que es lo correcto, por favor, no se me malinterprete, pero político que renuncia a un cargo donde tiene influencia en el Ejecutivo porque tiene una billetera, ¿verdad? Y, Sí. es prácticamente que en el ostracismo, ¿verdad? Si un ministro que tiene la posibilidad de tener influencia para poder ganar espacio político renuncia a estas alturas, va al fracaso, ¿verdad? Pero vamos a ver qué dice la presidenta, porque al final es ella la que toma la decisión. Yo en realidad no tengo un criterio al respecto. El lineamiento de la presidenta es que dice que... Sí, ella dijo, pero, que ya, que pero ahorita siempre tienen dicen que lo mismo los renunciar, que ya. presidentes, Héctor. Sí. ¿Ah? Siempre dicen lo mismo los presidentes. ¿Verdad? Y a la hora de la hora nadie les renuncia. Entonces, si fuera así, Rick Moncada ya hoy tendría que poner la renuncia. Sí, pero No, sí, vamos estoy a de ver. acuerdo con usted. Sí, vamos a ver. Sí. Lo Sí, que me porque recordemos que no solo son candidaturas a la presidencia el tema político. No, sino que diputadiles, diputados, alcaldías. Pero claro, no, pero Fernando, hay que, miren, recuerden algo. A ver, nadie en este momento que tenga aspiraciones a alcalde, o dentro del Ejecutivo me refiero, nadie que tenga aspiraciones a alcalde, o sea, me estoy hablando estrictamente de los ministros y viceministros, digamos, Correcto, lleguemos hasta nivel sí, de viceministro. correcto. Nadie que tenga aspiraciones a ser diputado en la próxima va a renunciar en enero. Es decir, ni siquiera lo va a expresar que tiene Sí, aspiraciones correcto, ya a después de última una alcaldía o a una diputación. Los que sí a los que sí se les está viendo, digamos, se les está siguiendo más de cerca, son aquellas personas que tienen aspiraciones presidenciales, que dentro del Ejecutivo, no sé si el ingeniero Octavio Pineda, De diputado tengo entendido que va. sí, pero por eso te digo, pero no Sí, presidencial, correcto. no sé Sí, si correcto. presidencial. Entonces, Sí. es muy evidente que la señora Rixi Moncada, sí, ¿verdad? Eso suena y suena y suena tanto, ¿verdad? Que prácticamente todo Honduras lo cree en este momento, que la señora tiene aspiraciones presidenciales. Y pare usted de contar, ¿verdad? Porque Jorge Cálix, que es el otro que suena también dentro del partido de gobierno, que tiene aspiraciones presidenciales, no está en la parafernalia gubernamental, ¿verdad? No es Correcto. funcionario, es Sí. diputado. Entonces, pues la única persona que podría renunciar para lanzarse al fuero político, estrictamente al tema presidencial, es la señora Moncada de Finanzas, ¿verdad? Bueno, tenemos en línea esta mañana a don Gilberto Ríos, quien va a opinar también sobre lo que hemos venido hablando aquí en el foro, la entrevista de Canal 11. Muy buenos días, Gilberto Ríos. Muy buenos días, Fernando. Un saludo a tus invitados, tanto al amigo Julio como al señor Héctor, que no tengo oportunidad aún de conocerlo. Sí. Pero sí decirles que con respecto al tema económico, que ha sido bastante ventilado, obviamente, porque estamos a 2 años ya del gobierno de la presidenta Xiomara y se están haciendo evaluaciones. Y bueno, son bienvenidas todas las críticas, ¿verdad? Y todos los elementos que puedan aportar para desarrollar el gobierno por parte de la oposición. Yo lo divido en 3 a la oposición, por cierto. Lo divido en la oposición narco, ¿verdad? Que es la que está en el BOC, que no hay razonamiento ahí. Está también en una oposición partidaria, que ahora se ha desprendido, se ha deslindado del BOC, y en otra que es una oposición ciudadana, ¿verdad? Que tiene, ¿verdad?, intereses un poquito más claros, más sinceros, ¿verdad?, con respecto al hecho de crear crítica, ¿verdad?, al gobierno que sea constructiva. La primera, y qué bueno que está Julio ahí, porque siempre van a apoyarse en un criterio tan amplio como el de Julio en temas económicos, aunque no coincidamos en algunos elementos. Yo estoy seguro que en la mayoría de los que voy a plantear aquí rápidamente, pues vamos a coincidir. Lo primero es decir, ¿verdad?, que el gobierno se desarrolla
en medio de una crisis económica general de Occidente, ¿verdad? Es decir, hay una recesión económica en Europa, hay una desaceleración bastante fuerte de la economía norteamericana, ¿verdad? Lo que incluso trajo efectos directos a nosotros, como con la compañía Gildan, que avisó justamente que iba a cerrar sus empresas en la costa norte por la falta de mercados en Estados Unidos, ¿no? Luego el gobierno asume, apenas unos días después de asumir en enero del año pasado, pues comienza la guerra Ucrania-Rusia, ¿verdad? Que tiene un efecto también bastante fuerte en la economía global. Luego también este año, ¿verdad? Tenemos problemas siempre de crisis económica global, ¿verdad? Es decir, en un momento, el año pasado estuvimos importando hasta el 40% de la inflación que teníamos, en un tremendo ovío que nos dejó el Partido Nacional de la administración pública, súper enmarañado, todo ligado a empresas que estaban succionando, ¿verdad?, los presupuestos del Estado y todo lo que fue la industria del saqueo, porque no hay que verlo como un acto individual o de grupo, sino realmente fue una industria del saqueo del Estado de Honduras, que bueno, volver de eso a lo que tenemos en la actualidad tomó tremendo trabajo. Yo creo que lo que rescata la abogada Richie Moncada, ministra de Finanzas, con respecto a la dificultad de llegar a la caja única, del Estado, a volver a administrar los fondos por parte del Estado, es todavía, mejor dicho, una batalla importante. Recuerden que de 122 fideicomisos se derogaron 70, en realidad no se derogaron todos, porque habían algunos que incluso pues tocarlos como contratos podría ser contraproducente para el Estado de Honduras. En el caso específico de salud, pues la que menciona el amigo Héctor ahí, pues yo sí decirle que no se da en el éter, ¿verdad? Se da con ciertas tensiones y contradicciones que son propias del sistema de salud nuestro, ¿no? Yo lo voy a decir con todas las letras porque no tengo ningún compromiso para callarlo. El primero es que ahí hay mafias de farmacéuticas que no son nacionales, usted lo sabe bien, son mafias incluso transnacionales las farmacéuticas, y haberles arrebatado ese fideicomiso que prácticamente usufructuaban con todas sus anchas, ¿verdad? Justo con la complicidad de los bancos, pues sí le daba cierta celeridad a traer medicamentos al país, pero con unos niveles de corrupción totalmente inaceptables, ¿verdad? Con unos resultados además que por años vinieron demostrando, ¿verdad?, que no eran solución para el problema de salud que enfrenta nuestro país. Lo otro, ¿verdad?, tanto el año pasado como esto se aprobaron presupuestos anticrisis para contener un poco lo que se venía a nivel global y lo propio heredado del país, que significó la inversión social, ¿verdad?, el subsidio a los combustibles, ¿verdad?, que es una suma considerable lo que el gobierno ha invertido en contener la crisis a través de un subsidio general, y también el subsidio directo a más de 800,000 personas que no pagan energía eléctrica en nuestro país. Entonces, si uno va sumando además las otras medidas de contención, la focalización de la pobreza y de la miseria en el país, que si bien es cierto, pues hay una suma exagerada, ¿verdad?, o aparentemente exagerada de la reducción de la pobreza, que si bien es cierto tiene que ver de muchas maneras con la reactivación que se da desde el fin de la pandemia, también es cierto que las medidas estas de contención y de focalización pues han tenido un efecto importante. Estamos estabilizando la inflación, ¿verdad?, en el país, por lo menos la mitad de lo que fue el año pasado, estamos en 5%, hay crecimiento económico y hay reducción de la pobreza, que son, digamos, indicadores macroeconómicos importantes de la presidenta Xiomara, ¿verdad? También hay que considerar que hay un sabotaje político permanente de la oposición. Yo no estoy tan seguro que esto haya logrado pues su objetivo. Sí ha creado un clima de descontento, eso sí es cierto, ¿verdad? Han resaltado los errores que ha cometido el gobierno, pero en general, ¿verdad?, la situación del país es mucho más estable que hace 3 años, ¿verdad?, que el año pasado, y creemos que este 2024 va a ser sumamente va a estar más presente pues el Estado en la crisis, en el sentido de solucionarla y darle respuesta a los diferentes sectores que le estamos enfrentando en este mismo momento en el país. Gilberto, ¿en base de qué se pueden dar cambios este día en Consejo de Ministros? Con base a resultados, es decir, a estadísticas, a rendimiento, a
¿verdad?, a lo que ha sido la ejecución presupuestaria, porque en realidad yo estuve viendo en Casa Presidencial el desempeño y la verdad es que la gran mayoría de los ministros tienen un buen desempeño. Hay otros que no son sobresalientes y hay otros que andan mal, ¿verdad? Yo creo que los que andan mal pues son los que tienen que esperar que puedan ser sustituidos. Afortunadamente ya están las renuncias puestas de todos, ¿verdad? Ahora 22, creo que son 22 los ministros, y estamos pues esperando que si haya cambios en algunas áreas donde es necesario pues meter fuerza y energía nueva, visiones nuevas para poder enfrentar los diferentes problemas que están pues aquejando al pueblo hondureño en este momento. Sí. ¿Algún otro comentario, Gilberto, de lo que se ha mencionado por parte de don Julio y el abogado doctor Pérez? Sí, yo siento que hay cierto desánimo, tanto lo mismo Julio, que ha sido un optimista 100% toda la vida que lo conozco, y bueno, y a don Héctor sí lo miro más crítico, pero ya habló que es de la oposición, ¿verdad? Liberal de oposición. Y bueno, está bien, se toman, la crítica siempre se toma, sobre todo si es respetuosa, por supuesto, bien importante, ¿verdad? Esas perspectivas nos ayudan a nosotros a crecer, y por parte de Julio le pido que nos dé optimismo, decimos bien, Julio es el que nos ha dado ánimo muchas veces para seguir adelante, y que bueno, y que mantenga siempre esa actitud crítica. Felices fiestas y muchas gracias por la oportunidad, Fernando. Bueno, muchas gracias, don Gilberto Río. Un comentario, don Julio. Bueno, sí, un saludo a Gilberto, qué bueno que nos está viendo. Sí, yo coincido en mucho de lo que Gilberto dice. Obviamente Honduras es una economía pequeña y muy abierta, muy dependiente de lo que suceda en el entorno. Y evidentemente, pues todavía estamos cargando el lastre de la pandemia del 2020 a nivel mundial, y a eso se suma, como bien decía él, el efecto de los conflictos internacionales que hay ahora, que han afectado, de hecho, los precios de algunos de los commodities más importantes de los que depende Honduras, y evidentemente eso ha tenido un impacto. Pero eso, a ver, Gilberto, pero yo quiero decirte algo, eso no es nada nuevo tampoco. Es cierto, no habíamos tenido una pandemia como la que tuvimos en 2020, que afectó tanto al país, y que además fue tan maltratada por las autoridades anteriores, que también eso hay que decirlo, ¿verdad? En general nadie trató bien la pandemia, nadie en el mundo hizo las cosas, salvo rarísimas excepciones. Yo tuve el chance, como estaba en la universidad, de estudiar algunos casos, como el de Corea del Sur, el de Taiwán, ¿verdad? Que estaban ahí muy cerquita de China, que era el epicentro de la pandemia, y que sin embargo tuvieron muchísimos menos muertes que otros países de Occidente. Pero no podemos, digamos, echarle la culpa tampoco del todo al maltrato, porque todo el mundo trató mal la pandemia. Todo el mundo se trató mal. Algunos casos fueron peores, como el de Honduras, que fue un caso pésimo de tratamiento de la pandemia. Pero no podemos negar que existe el lastre todavía, pero hay algunos lastres anteriores también. La crisis que se dio en el año 2008 afectó por muchos años las economías, y digamos, decir que el gobierno, Gilberto, y en esto quiero ser muy autocrítico, ¿verdad? Porque vos lo sabés, y no nos vamos a, como dicen, no nos vamos a jugar las cartas entre gitanos, ¿verdad? Es como que diga, como que Pepe Lobo le eche la culpa de su mal gobierno, de su pésimo gobierno, a la crisis del 2008, ¿verdad? O a los efectos de la crisis del 2008, que fue realmente muy grave, ¿verdad? Entonces, yo creo que está bien, hay que entender los contextos, y me parece muy bien que Gilberto lo haya rescatado, pero sí vale la pena hacer mucho hincapié en que la forma en que se trata internamente problemas puede más bien maximizarlos y profundizarlos, más allá de amainarlos, ¿verdad? Que debería de ser lo que sucede en un país cuando se tienen buenas políticas. Lamentablemente, creo que también hemos vivido en un contexto de ingobernanza que se dio prácticamente incluso antes de que la presidenta tomara posesión. Y eso es algo inédito, eso es algo que no había pasado nunca en la historia del país, ¿verdad? Sí. Que los problemas de gobernanza
en un elemento tan importante como el Congreso Nacional se dieran incluso antes de que la presidenta tomara posesión. Y sobre el otro tema, Gilberto, que me parece que vale la pena hablarlo, de que la oposición ha estado en estos 2 años, digamos, boicoteando y bombardeando, pues eso es lo natural en la democracia, ¿verdad? Sí. Y sucedía también cuando ustedes eran oposición, Gilberto, boicoteaban una y otra vez, y me parece que es lo correcto, tratar de hacer que las cosas no sucedan. Lo que pasa, Gilberto, es que la virtud del buen político es hacer que las cosas pasen y hacer que pasen de buena manera. Y eso es algo que yo sí quiero rescatar de esta administración en comparación con administraciones anteriores. Creo, amigos de Canal 11, y Gilberto específicamente, si todavía nos estás viendo, que algo que todavía no se ha visto y ojalá que no se vea nunca más en este gobierno son esos camiones llenos de dinero enfrente del Congreso Nacional, ¿verdad? Eso creo que es algo que hay que rescatarlo. Yo por lo menos no me he dado cuenta de que esté sucediendo y ojalá que no esté sucediendo, ¿verdad? Y que si se va a tratar el tema con la oposición, se trate con altura y tratar de disuadir del ánimo destructivo que puede tener y que es natural, repito, que tenga la oposición. En todos lados pasa, ¿verdad? Entonces depende de la habilidad que tenga el político, ¿no?, para poder solventar esas situaciones que se puede tener éxito. Sí. Y es lamentable, Fernando, y con esto termino, es lamentable que este señor que está ahí en el Congreso Nacional, que dicen que anda en París ahorita, yo no sé si era cierto, pero hay unos videos que andan circulando ahí, sí, redondo, como no se pudo ir a Disneylandia de Estados Unidos, entonces anda en Euro Disney, pero no sé si será cierto. Pero es lamentable que este señor no haya mostrado ninguna habilidad, porque creo que si hay algo que ha sido mal manejado durante esta administración, Gilberto, es el Congreso. Y para terminar, dicen que un pesimista es un optimista bien informado. Entonces, ya que mencionaste la palabra optimista, yo sigo siendo optimista y creo que hay cosas buenas que rescatar y que el país puede mejorar. Y ojalá que se den con tiempo los cambios que el país necesita, ¿no? Sí, abogado Pérez, antes de una pausa, un comentario también en cuanto a lo que mencionaba Gilberto Ríos. Bueno, rapidito. Mire, un placer al señor Gilberto, mucho gusto. La cuestión es la siguiente. Estamos de acuerdo que el fideicomiso, el sistema sanitario, generaba corrupción, pero tampoco era la solución derogarlo o eliminarlo sin tener una alternativa ahí en mano. Porque el problema es que sea como sea, pero usted mismo lo dijo, agilizaba la compra de medicamentos. Por lo tanto, había medicamento en la farmacia. Una persona que viene del interior del país, o sea, no le va a creer, que le va a decir, no, que lo eliminamos porque generaba corrupción. Él ocupa irse con el medicamento en mano. Entonces, para mí fue un error graso haberlo eliminado sin tener una alternativa inmediata. Simplemente lo eliminaron porque era una promesa de campaña, incluso más de 50 fideicomisos que eliminaron. Entonces, para mí, eso fue algo incorrecto que hicieron. Ok, segundo, licenciado, sí, aquí son verdades que estamos hablando. Y mire, no se trata de que uno es pesimista o que la tiene en contra del partido de gobierno, no. ¿Acaso que tienen detenida la ley de empleo por hora en el Congreso y que Luis Redondo no la ha querido someter? ¿Eso es una mentira? Es una realidad. O sea, aquí estamos hablando de realidades. Y yo no me voy por las encuestas pagadas que mandan a hacer tanto oposición como oficialismo. Yo me voy por el pueblo. Entonces realmente esa es la verdadera encuesta. Sí. Bien, bueno, vamos a ir entonces con esto a una pausa comercial en el foro, la entrevista de Canal 11. Les invitamos a que se queden con nosotros porque ya volvemos con más.
Bien, continuamos en el foro, la entrevista de Canal 11. Hay un Twitter que quería mencionar el abogado Héctor Pérez sobre la situación política que se está viviendo también en Argentina en cuanto a protestas y acciones que estarían tomando desde el Ministerio de Seguridad allá en ese país sudamericano. Veamos lo que manifestaban, abogado, explíquelo también. Sí, es que ahí están tomando una medida sobre las manifestaciones que han habido en poco tiempo allá con la presidencia de Milei debido a las acciones económicas que está tomando. Entonces ahora la comisionada de seguridad ha dicho que ahora a las manifestaciones, aparte de pedir un permiso previo, se le va a imponer lo que es un seguro de una X cantidad de dinero por daños y perjuicios que pueden ocasionar a la propiedad privada y a las instituciones como tal. Y realmente esto es muy novedoso, porque en cuántos países, no solo en Honduras, hemos visto que cada manifestación o protesta dañan negocios de restaurantes, empresas privadas, hasta incluso instituciones del Estado. Y eso realmente es muy novedoso y me parece muy acertado, y esperemos que algún día en Honduras, porque en este gobierno no creo, pero algún día en Honduras sí se aplique que cada protesta que se haga y causa un daño material o físico para alguna persona, tendría que brindar un seguro para garantizar eso. Sí. ¿Cómo lo viene usted, don Julio? Mira, me parece una medida correcta. Creo que es muy inteligente. Creo que una de las cosas que se puede decir de Milei, más allá de que te guste o no te guste el hombre, ¿verdad? Porque a mí, en lo personal, a mí no me gusta él. Puede ser que algunas ideas yo las rescate, me parece que tiene buenas ideas, pero a mí no me gusta él como persona, no me gusta la gente así como él. Sí, como muy prepotente. Sí, ¿no? Pero no, es que es muy acelerado. No me gusta la gente violenta. Sí, el político violento no me parece que tenga buena índole. Pero más allá de eso, creo que es un hombre que se ha dejado asesorar. Me gustó mucho lo que le dijo al Papa en su conversación, que fue pública, ¿verdad? Le dijo, yo tengo el coraje, me falta la sabiduría. Eso me gustó porque demostró que el hombre es humilde, ¿verdad? Y creo que ha elegido un gabinete muy apropiado, ¿verdad? Con gente muy inteligente. Creo que Patricia Bullrich es una mujer que tiene mucha experiencia en temas de seguridad. Y esta idea de lo del seguro contra daños es muy acertada, ¿verdad? Porque está claro que el hombre va a tener bastante confrontación allá con las medidas que está aplicando. Y creo que tener esa salvaguarda en temas de seguridad es importante, porque aquí se vio mucho, ¿verdad? Que la oposición era muy destructiva y a veces no tiene mucha razón, y en Sudamérica eso es peor. Yo viví en Chile, te cuento, y en Chile esas protestas son graves, ¿verdad? Y creo que lo vimos nosotros en el 2019, sobre todo con el estallido, ¿verdad? Cómo destruyeron prácticamente todas las estaciones de metro y un montón de negocios más. Me parece una medida muy, muy acertada en Argentina. Creo que en Argentina van a pasar cosas muy interesantes en los próximos años, ¿no? Sí, don Julio, ya vamos en breves minutos a culminar este foro. ¿Qué expectativas tiene ya para ir finalizando para el 2024 en el país en aspecto económico, social, político? Mira, yo creo que no va a haber grandes cambios en la economía. La economía no anda mal en general. El crecimiento económico, nadie puede decir que tenemos expectativas de una recesión acá en el país. El crecimiento económico va a ser el normal que se ha dado siempre, lo cual, repito, va a hacer que la pobreza sea redundante, ¿no? O sea, Honduras con un crecimiento de 3.5, 4% no va a salir nunca de la pobreza. Sí. Con las medidas que se han estado tomando, que son las mismas que se tomaron en gobiernos anteriores, eso de estar subsidiando los combustibles, de estar subsidiando la energía. Ya recuerden que el presidente Maduro, Ricardo Maduro, me refiero, tenía el famoso bono, no me acuerdo cómo se llamaba, ¿verdad? Pero era que prácticamente le daban un regalo a la gente que consumía menos energía. Con eso no se sale de la pobreza, ¿verdad? Hay maneras que son mucho más efectivas y que tienen que ver con lo que debe ser el rol de un gobierno para apoyar. Y en eso yo estoy mucho con lo que decía el abogado Héctor Pérez. Mire, mantener un nivel de infraestructura adecuada, concentrarse en eso. Concentrarse en que las carreteras de Honduras estén en buen estado y que hay una red primaria y secundaria y terciaria de primer nivel para que la producción salga es crucial. Eso hace que el país gane competitividad. Hacer
que haya certidumbre en las decisiones de inversión es crucial para que en el país haya crecimiento económico. Lamentablemente en los últimos 20, 25 años no hemos tenido eso. Tener un programa que muy articulado para traer inversión acá al país, para vender al país de manera adecuada en el exterior, es crucial. Si no se hace ese tipo de cambio, va a ser difícil que podamos revertir esas grandes caravanas que se están yendo de acá del país. Entonces es importante que se tome ese tipo de decisiones. El año pasado, a estas alturas más o menos, uno de los ministros de este gobierno me pidió que yo le escribiera una página y media a la presidenta y me dijo que se le iba a hacer llegar a la presidenta. La presidenta me conoce y yo trabajé con ella y yo le tengo mucho, por ese trabajo, por ese tiempo que yo trabajé con ella, yo le tengo mucho aprecio. Y yo recuerdo que yo le mandé la paginita y media con 4 o 5 medidas que para mí eran importantes, pero no sé si le llegó o no le llegó a la presidenta, pero no se hizo nada, ¿verdad? Y son más o menos las cosas que estoy diciendo ahora. Si eso no sucede en el país, no se va a revertir la situación de pobreza, porque esas son las causas que hay que atacar y lamentablemente parece que no las vemos. Así es que se ve complicada la situación en términos, Fernando, de que vaya a haber una revulsión acá en el país, de que vaya a haber un revulsivo que permita que haya un crecimiento del 5 o 6% durante una época larga en el país. Se ve difícil si se sigue tomando las mismas medidas que se han venido tomando. Sí, abogado Héctor Pérez, ¿qué expectativas tiene para el 2024? Bueno, finalizando. Como comenzamos, estoy muy negativo por la incertidumbre política que existe en el país. Lastimosamente, la política o el sistema político es el que gobierna y el que va dando las direcciones para las demás políticas económicas, sociales, etcétera, etcétera. Lastimosamente, mientras sigue la incertidumbre entre oposición y oficialismo, el país va a seguir igual o empeorando. Va a seguir creciendo el desempleo, no va a haber inversión nueva, inversión extranjera, no va a haber crecimiento y sobre todo no se va a poder aprobar medidas directas que ayuden a la economía o al bolsillo del pueblo. Por ejemplo, la Dirección Oficina de Protección al Consumidor no se ha fortalecido, la tienen como un elefante blanco. Perfectamente pudo haber hecho un operativo en estas fechas importantes para evitar que haya publicidad engañosa por parte de las empresas de supermercado, etcétera. Y decía la gente, yo me acuerdo, licenciado, que antes decía, no, o sea, el súper, ¿quién va? Son los que tienen pisto. Mentira, ahora va todo el mundo. Hay gente que prefiere ir al súper y no al mercado. Entonces, realmente son mecanismos directos que ayudan al bolsillo del pueblo hondureño. La ley de empleo por hora es un empleo inmediato, respuesta inmediata. Hay otras políticas a largo plazo, pero ahorita lo que ocupamos es fortalecer la economía del pueblo que tenga un sustento diario para cubrir las necesidades de su familia. Entonces, realmente, mientras sigue ese despelote, esa polémica entre oposición y partido de gobierno en el Congreso, aquí vamos a seguir igual o empeorando. Sí. Don Julio Raudales, gracias por haber estado con nosotros. Su mensaje de conclusión esta mañana en el foro de la entrevista. No, como siempre, Fernando, muchas gracias por invitarme a este foro. Quiero terminar deseándole a todo el pueblo hondureño que nos está viendo en este momento un próspero 2024. Hay que recordar, ningún gobierno puede hacer que salgamos de la pobreza y que mejoremos nuestra situación. Eso va a depender de nosotros. Ojalá que las autoridades contribuyan, no estorbando. Sí. Abogado Héctor Pérez, gracias por haber estado con nosotros en el foro de la entrevista. Gracias a usted, licenciado, y ha sido un placer estar en este bonito programa. Y al igual, yo creo que el Congreso es el que deroga y aprueba leyes y genera el escenario para el inversionista, para el empresariado y también para acabar con la crisis económica del país. Sí, bien, muchas gracias. Gracias también al pueblo hondureño por haber estado con nosotros en el foro, la entrevista de Canal 11. Sigan en sintonía del canal de La Nación y por supuesto les invitamos a estar pendientes de las emisiones de 11 Noticias. Que tengan todos un feliz miércoles.